Me gustaría que pudierais abrir la Biblia en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, te pido en esta mañana que en esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, tú me des de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le he puesto a esta palabra que quiero compartir con vosotros dos títulos. Uno de los títulos es: La oración del justo puede mucho. Y el otro título es: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Una de las características que tienen los salmos es cómo se nos narra. Y a veces lo hace de forma desgarradora, manifestando y mostrando ciertos sentimientos, emociones, aún decisiones que el salmista va tomando en medio de esa oración de cada salmo. Hermanos, hay un tipo de evangelio que nos engaña respecto de Dios. Pero si nosotros leemos la Biblia, si nosotros nos adentramos desde dentro en salmos como este, si nos adentramos en las historias registradas en las Escrituras, en las oraciones expresadas, podemos tener una mejor comprensión y una comprensión aún mucho más profunda de Dios, pero también de nosotros mismos. Esta es una oración. Aquí David está orando y lo está haciendo de la manera en que se ha de orar. La oración es una oportunidad de ser francos. Es una oportunidad de ser honestos. La oración es oración si es verdad. Si es capaz de transmitir y de abrirse a lo que es verdad. Si es la oportunidad de la transparencia, de la honestidad. Esta es una oración profundamente honesta y profundamente veraz desde la realidad del corazón de David. Hermanos, la fe no subsiste a la falta de vida de relación y por ende de oración. La oración como relación con el Señor, la oración como vida de intimidad, de comunión, la oración como expresión y espacio donde nosotros hablamos francamente con Dios. La oración que tiene mucho más que ver, no tanto con palabras, sino con silencio, con reflexión, con meditación, con valoración, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, tiene que ser parte vital de nuestra vida.
cuando esos espacios se adormecen en nosotros, cuando nosotros ya no tenemos estos espacios de intimidad, de comunión, de donde hablamos, como está haciendo ahora el salmista, donde intimamos con el Señor, entonces lo que es más probable es que comencemos a caminar la senda de la religiosidad. Porque si algo es la fe, es fundamentalmente intimidad, oración, comunión, honestidad, transparencia en la presencia del Señor. Por eso digo que más importante a veces que las palabras son nuestros silencios, nuestra reflexión. En la oración no caben las frases hechas. En las oraciones de verdad no caben las frases hechas. Los argumentos vacíos. A veces cuando nosotros oramos nos chirrían nuestros propios oídos frente a nuestras propias justificaciones. Todos nosotros atravesamos situaciones muy difíciles, complejas. Todos nosotros lidiamos todo el tiempo con realidades externas a nosotros, pero también con conflictos internos. Los imponderables, aquellas situaciones que nos trascienden, las que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, que se fueron y se salieron de nuestro control, son una parte inevitable de nuestra vida. Jesús hizo el mismo camino que nosotros. Y Jesús fue alguien que buscó mucho al Padre en oración. Él se retiraba, ponía distancia de su mundo cotidiano, pasaba tiempos con el Padre. No tenemos mucha información, excepto el pasaje de San Juan 17, donde nosotros podemos ver toda la narración de esta oración de Jesús y que Jesús hizo a propósito delante de sus discípulos porque estaba hablando con el Padre y estaba trayendo también revelación. Pero hay tantos y tantos momentos en que nosotros vemos en la Escritura que Jesús se apartaba solo al monte a orar. Y yo pensaba, qué bueno hubiera sido tener más registros, pero no podía ser porque esos eran espacios de intimidad, espacios de este Jesús con su Padre. Hay 3 momentos claves de la vida de Jesús en que nosotros podemos ver momentos y tiempos de oración. En el monte de la transfiguración, en el monte de los olivos, y como decía recién, en la oración de Juan 17. Jesús, en los momentos más difíciles de su vida, como fueron estos, se procuró compañeros de oración. Jesús libró su mayor batalla en el monte de Getsemaní. Nosotros no podemos tener muchas veces y no podemos dimensionar lo que aquello significó, aquel tiempo donde sus discípulos quedaron cerca de él, sus amigos, los que él se había procurado para que los acompañaran, pero se durmieron. Pero Jesús se encontró solo en ese momento de oración donde él derramó su corazón delante del Padre. Jesús dijo, si es posible de mí, si pudiera ser posible que pasara esta copa. ¿De qué copa estaba hablando? Estaba hablando de la cruz, de la muerte, de lo que eso significaba. Pero en ese espacio de oración, donde hubo tanto conflicto en su corazón, él también pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el desierto también Jesús fue llevado por el Espíritu. Allí fue tentado por Satanás. Y es interesante, hermanos, porque dice que en el desierto donde él fue llevado, estuvo en oración y ayuno, las fieras le rodeaban y los ángeles le servían. Y a veces los espacios de oración, los momentos, los tiempos de la oración son así también. Las fieras nos rodean, pero los ángeles nos sirven. Hay ministración del Espíritu Santo, pero hay conflictos profundos que nos están rodeando alrededor de nosotros. Jesús en el monte de la transfiguración
Él pudo oír aquellas palabras que probablemente Jesús las necesitaba. Este Jesús 100% hombre pudo oír estas palabras preciosas del Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? ¿Dónde habló Dios? ¿Dónde Jesús experimentó la ministración de los ángeles en Getsemaní, en el monte de transfiguración, en espacios de oración? En tiempos de verdad, en tiempos donde Él se presentó ante el Padre. Y nosotros necesitamos recuperar siempre los tiempos de oración, de comunión, de verdad delante del Señor. En la oración es donde nuestro espíritu es reafirmado, es donde es consolidado. Hay algo que se edifica en nosotros, hay algo nuevo, hay un soporte interno, hay la creación de una nueva realidad espiritual que nosotros necesitamos para afrontar el desafío de la vida, pero solo se da en esos momentos y en esos espacios de oración, de comunión, de obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso digo, hermanos, que no se puede vivir la fe sin intimidad, sin comunión, sin oración. Los salmos nos permiten adentrarnos en espacios escondidos del corazón humano, en espacios donde nosotros muchas veces nos podemos sentir profundamente identificados. Este salmo comienza con el diálogo interno de alguien que está en una profunda aflicción. Y dice el versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hace unos domingos atrás, Precious hablaba acerca de los hasta cuándo. Esos hasta cuándo que permiten que nuestra paciencia sea forjada, que permite que la obra del Espíritu Santo en nosotros produzca esa paciencia que necesitamos para esperar los tiempos, los procesos de Dios en nuestra vida. Porque todos estamos sujetos al tiempo. Todos lidiamos con la espera. El tiempo, ¿hasta cuándo? El tiempo, hermanos, muchas veces se nos hace eterno. ¿No te ha pasado que hay momentos en la vida en que es eterno? Hasta que un día parece que no termina, que es eterno. Pero hay otros momentos en que el tiempo se nos escapa de las manos, que es efímero. El tiempo hace en nosotros lo que hace el crisol con los metales. Nos prueba, nos pone a prueba y a veces hasta pruebas que parece que ya no podemos con ese crisol en nuestra vida. Porque, hermanos, lo importante no es empezar, lo importante es terminar. Lo importante no es una boda, lo importante es cumplir aniversario a lo largo de toda la vida. Por eso dice la palabra del Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es fácil. Relativamente fácil, podríamos decir, quizás tener la oportunidad de alguien que comparta la fe, conocer al Señor, pero lo importante, lo verdaderamente significativo es la perseverancia a lo largo de toda nuestra vida a Jesús. Tiempo. Y el salmista se encuentra en este momento confrontado con el tiempo. ¿Hasta cuándo? Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Para siempre, siempre, nunca. Son esas palabras que nos encierran, que hacen un círculo alrededor de nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida y pareciera que son una verdadera trampa. Siempre me pasa esto, nunca podré hacer aquello, siempre he vivido esta situación. Verdaderas trampas para nosotros. Y sentimientos de profunda ausencia y olvido de Dios. Así se encontraba el salmista. Así veía el salmista a Dios. Dice, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Olvido, ausencia. Pareciera que Dios no está. Y si Dios está inoperante, está ciego, está sordo, está mudo.
Así se expresa el salmista delante de Dios. ¿Cuántas expectativas frustradas tenemos? ¿Cuántas expectativas nos hemos hecho de Dios y son frustradas? ¿Cuántas veces se nos enseñó que si hacíamos esto, Dios haría esto? Y nosotros hicimos esto, y Dios no hizo esto. ¿Cuántas veces estamos desilusionados de Dios? Hay un libro muy bueno de Philip Jansen que se llama así: Desilusionados de Dios. El salmista, en su aflicción, en su dolor, pero en su honestidad, en su verdad, le atribuye a Dios sentimientos, decisiones. Él le atribuye a Dios que Dios ha escondido su rostro de él. Le atribuye a Dios que Dios le ha olvidado. Esa es la lente, esa es la forma en que el salmista en su aflicción interpreta a Dios. ¿Cuántas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros conflictos internos desfiguran la imagen de Dios? Pero el salmista encontró un buen lugar. A Dios Dios no tiene complejo, no es como nosotros. A Dios no le asusta, no lo mueve el que yo lo mire como un Dios ausente, como un Dios que me ha abandonado, como un Dios que ha retirado su rostro de mí. Dios está ahí. Esa es mi mirada que tengo respecto de Él, pero eso no significa que sea verdad. Pero en un momento de esta oración, el salmista que hace esta mirada respecto de Dios, parece que abandona todo intento de preguntarle más a Dios. Porque ¿para qué va a hablar con un Dios ciego, sordo, mudo, ausente? Y hace algo muy saludable. Cambia el enfoque y comienza a mirarse hacia sí mismo. Se redirige hacia sí mismo. Y dice en el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Qué buena reflexión. Qué buena manera de pensar. Qué buena manera de pensarse, de mirarse. Y esto nos hace pensar en cuáles son los consejos que nosotros le damos a nuestra alma. ¿Qué te aconsejas a ti mismo? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cuál es tu reflexión interna? ¿En qué estás pensando? Permíteme que te lo diga últimamente. ¿A qué tipo de conclusiones estás arribando? ¿Cuál es tu diálogo interno? El salmista decía,
estoy llenando mi corazón todo el tiempo de consejos que me llenan de tristeza. Y él es como que se harta y dice, ¿hasta cuándo seguiré así? ¿Desde qué supuestos parto cada día, emprendo el día? ¿Desde dónde? Desde aquí, desde aquí, desde aquí. ¿Desde qué supuesto? Qué importante, hermanos. Y sabes, este tipo de reflexión sola lo puedes hacer cuando oras. Porque no nos confundamos. Quien hace esa obra en el corazón de hacernos leer bien es el Espíritu Santo. Habitante, huésped, invisible, permanente y siempre en la oración. La oración es el espacio donde el Espíritu Santo puede hacernos mirar en un espejo y de pronto ir descubriéndonos a nosotros mismos. Y eso es un regalo que nadie puede hacer. Por eso, hermanos, no hay camino de fe, no hay vida de fe sin intimidad, sin comunión, sin espacios de encuentros con el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos un solo enemigo. Decía el salmista, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? A veces nosotros lidiamos con ciertas situaciones porque el enemigo toma muchas formas en nuestra vida. Y a veces nosotros tenemos la sensación que estamos lidiando con algo, pero que de alguna manera nosotros estamos controlando o más o menos vamos luchando y ahí vamos ganando y vamos perdiendo, pero hay momentos donde el enemigo se ha enaltecido sobre nosotros. Ha podido con nosotros. Y el salmista se dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mis enemigos sobre mí? Y saben que nosotros pensamos muchas veces que la lucha es externa y muchas veces, hermanos, es verdad que hay una lucha externa espiritual, pero hay una lucha interna espiritual. Y muchas veces más importante que lo que de afuera quiere venir hacia adentro, es lo que de adentro tiene que salir hacia afuera. Y nada podrá salir de adentro hacia afuera a menos que no sea por la obra y la intervención del Espíritu Santo en tiempos de honestidad, de verdad, de oración, de comunión. A veces nuestros enemigos se llaman angustia, opresión, frustración, ansiedad, miedo, desánimo, cansancio, enfermedad. Dice el versículo 3, de pronto el salmista está hablando con Dios o con el vacío, porque ahí Dios no está. Pero él habla y pregunta. Y de pronto baja su mirada y se mira hacia sí mismo. Y comienza a hablar consigo mismo. Y también comienza a dejar que preguntas salgan de adentro de él. Pero de pronto, él levanta sus ojos y dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y yo veo al salmista como que de pronto levanta la mano y ese Dios que tiene el rostro mudado, que tiene el rostro cambiado, volteado, parece que lo cogiera el rostro del Señor y lo volteara hacia él. Y le dije, mira, respóndeme. Pero sabes, no es el rostro de Dios que es volteado hacia él, es el rostro del salmista que es volteado hacia Dios. Porque los ojos de Dios están siempre sobre sus hijos. Y el rostro de Dios está inclinado sobre aquellos que le invocan de veras. Es nuestro rostro al final el que se ha de redirigir hacia Dios.
Y en ese tiempo de oración, en ese momento de verdad, en ese momento de profunda transparencia, de encuentro, algo se produce dentro de este salmista que dice: respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Oh, me encanta. Él dice: Jehová mío, Dios mío. Ahí hay un punto de inflexión, algo cambió. Este Dios ausente, lejano, que volteó el rostro, ahora se convierte en un Dios presente, cercano, mío. Esa palabra mira, lo reconduce hacia Dios. Porque el salmista sigue diciendo: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Dormir de muerte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Yo subrayé duerma de muerte y pensé, y lo dije muchas veces, duerma de muerte. Alumbra mis ojos. En el concepto hebreo, el tema de alumbrar los ojos habla claramente de ser vivificados por el Espíritu Santo. El salmista, en ese momento, por la obra del Espíritu Santo, en ese espacio de oración, él pudo decir: alumbra mis ojos, sea yo vivificado por el Espíritu. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida es determinante. Nos determina la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en tiempos, en espacios, en momentos de comunión, de intimidad, de clamar delante del Señor desde la verdad, desde nuestra propia perspectiva, siendo honestos con Dios, siendo honestos con nosotros mismos. Esa obra que se genera del Espíritu Santo en nosotros hace que algo nuevo surja en nosotros. Esa obra del Espíritu Santo revierte realidades profundas del corazón, sana, restaura, construye, reorienta, ordena, vivifica en lo más profundo de nuestro interior. Y de pronto el salmista comienza a experimentar que es vivificado por el Espíritu. Y en ese vivificado por el Espíritu hay algo que comienza a cambiar, y lo primero que cambia es su manera de ver, su manera de leer, su forma de interpretar su entorno y sí mismo. Cuando nosotros leemos este salmo, podemos ver claramente que nada cambia fuera de la historia de este salmo. Pero lo que sí cambia es lo que pasa en el corazón de David. Y de esto mismo hablaba el viernes Jean cuando compartía la palabra del Señor y hablaba de Habacuc. Hermanos, muchas veces nosotros, la oración tiene esa gracia del Señor, porque a veces nosotros oramos y nuestra oración es pedir para que esto cambie, para que el otro cambie, para que el Señor haga y para que el Señor haga aquello, y está tan enfocada en lo que nosotros creemos que tiene que ser cambiado alrededor nuestro, entre las cosas que nosotros creemos que tienen que pasar fuera de nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, tiempos de oración donde los que seamos cambiados seamos nosotros. Habacuc, luego de un trato del Espíritu Santo del Señor con su vida, nada fue cambiado a su alrededor. Pero él dijo: aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. No está hablando, hermanos, de que está enajenado, de que ahora ve que hay cultivo y que hay vides y que ve por fe y ve y no hay nada, pero no. Está hablando de que aunque no haya vides, aunque no haya ovejas en la manada, de que aunque no haya fruto en los olivos, con todo,
Su alma se gozará en el Señor. Pero esto es el resultado solo y exclusivamente de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos vivifica, que nos construye, que nos levanta, que hace una obra profunda en nuestro ser, que nos planta frente a la realidad de la vida desde otra perspectiva. Dice el versículo 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. El salmista sabe que su enemigo se alegraría si él resbalara. Cuando hablamos de enemigo no estamos hablando de personas. Todos conocemos quién es nuestro verdadero enemigo. Cuando habla de ser vencidos, habla de claudicar, de dejarnos ir, de volver a ser esclavos. Ser vencido nos habla de interrumpir el propósito de Dios en nuestras vidas, de comenzar a dar vueltas como en un desierto sobre el mismo lugar, de tomar atajos que complican significativamente nuestra vida y la de nuestra familia. A veces, hermanos, nosotros claudicamos, caemos en nuestros propios enredos en nuestra vida y somos vencidos por el enemigo. El versículo 5 podemos ver que se produce un giro importante en David y podemos ver la esperanza del afligido. Pero ¿dónde pasa esto? Esto es lo que yo quisiera ser capaz de transmitir. Esto que está contenido en 6 versículos, esto que de alguna manera no está explícitamente narrado, sin embargo, el Salmo lo grita, el Salmo lo levanta, lo expresa. Esto pasa en un tiempo de oración, esto pasa como el resultado de la obra del Espíritu Santo, que es tan profunda, que entra por las grietas más hondas de nuestro corazón y aflora en una expresión como esta: mas yo en tu misericordia he confiado. El salmista empieza diciendo: ¿hasta cuándo me olvidarás? Y un rato más tarde de esa noche, de esa mañana, de ese alba o ese desvelo, en un rato más algo ha pasado dentro de él. Y él dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Esa pregunta de hace un tiempo, un momento atrás, ese hasta cuándo ahora es una afirmación. Entra desesperanzado, olvidado, rechazado y sale lleno de esperanza y de confianza. ¿Sabes que hay algo muy interesante en este versículo? Y es que él ha confiado en su misericordia. Él no sustenta la misericordia o la respuesta de Dios en sí mismo, en sus obras de justicia. Él no se apoya en su propia confianza, sino que todo el peso de su confianza recae en su misericordia. Muchas veces nuestros conflictos radican en creer que nosotros no somos merecedores de lo que nos está pasando. Muchas veces nuestras frustraciones respecto de Dios son debido a las expectativas que nosotros hemos puesto en Dios. Y también en
lo bien que nosotros hemos hecho las cosas. Porque si yo he sido una buena madre y me he esforzado, ¿por qué ahora tengo que vivir una situación o situaciones difíciles con mis hijos, por ejemplo? Si yo los he encaminado en la fe, si yo los he llevado a la iglesia, ¿por qué ahora tengo que vivir esta situación? Si yo he vivido en santidad, me he guardado toda la vida, he hecho las cosas rectamente delante del Señor, no es justo. Si yo soy fiel en la iglesia, lo he sido toda la vida, he servido en distintos ministerios, he dado mi vida. No es justo. Cuando, hermanos, tú dices eso, cuando tú te plantas frente al Señor y apoyas de alguna manera la misericordia de Dios, en eso lo estás apoyando en tus propias obras y en tu propia justicia. Y todas nuestras obras y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es en su misericordia. Igual injusto sería de que yo creyera en algún momento de mi vida que las cosas me van bien y que Dios me bendice y que todo va bien porque yo soy muy buena. Y lloro mucho, ayuno mucho, yo hago esto mucho, hago aquello mucho, sirvo al Señor, doy en la iglesia, hago esto. Entonces, como yo hago todo esto normal, Dios me bendice en todo. Es en su misericordia. Es por su misericordia que se renuevan cada mañana, dice en Lamentaciones, porque no decayeron tus misericordias, sino que las renuevas cada mañana. No está apoyado en mi justicia, en mis obras, en lo que yo hago. Yo no uso lo que yo hago para el Señor como una moneda de cambio. No vengo a canjearle a Dios con lo que yo he hecho, lo que Él me tiene que dar. Eso es negocio. Yo en su misericordia he confiado. Porque solo en su misericordia podemos apoyar nuestra confianza. Y desde ese lugar, y solamente desde ese lugar, podemos decir: mi corazón se alegrará en tu salvación. Y no la salvación como algo que pasó un día cuando yo tenía 6 años y recibí al Señor, o 12, o 15, o 20, y recibí al Señor en mi corazón y wow, ya ahora no me voy al infierno y ya soy salvo. O en esa salvación que parece que la evocamos el día de la muerte y decimos: mira, gracias a Dios que es salvo. No, la salvación de Dios sobre nosotros es desde el principio hasta el fin. Cada día somos salvos por Él. Somos guardados, somos librados, somos alcanzados. Hay salvación y me alegraré en su salvación. Cantaré a Jehová, dice el salmista, porque me ha hecho bien. Nada cambió fuera de Él. No hubo ningún milagro, ninguna intervención sobrenatural de Dios. No es que el tiempo haya resuelto algo. Todo lo que tenía que suceder y sucede en el corazón del salmista, en el espacio y en el lugar de la oración. Y ahora él dice: cantaré. Cantaré porque me ha hecho bien. Ha alumbrado mis ojos y no he dormido de muerte. ¿Sabes qué es dormir de muerte? Es dormirse, es morirse espiritualmente. ¿Sabes cuál es
nuestro mayor riesgo? Estar aquí, pero estar muertos. Con una vida espiritual muerta. Sin vida, sin ojos alumbrados, sin ser vivificado por el Espíritu, muertos dentro. Eso se llama religión. Y si se da en este contexto, evangélica. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ser gente vivificada por el Espíritu Santo. Aunque eso te lleve al desierto, donde a veces sientas las bestias alrededor de ti, pero también los ángeles que te sirven. Aunque eso te lleve al Getsemaní y te lleve a la muerte. Jesús era un hombre en su sano juicio. ¿Quién quiere morir y ser crucificado? Nadie en su sano juicio. Pero en esos espacios de oración somos vivificados por el Espíritu para afrontar el desafío de la vida, la muerte, las tentaciones, los momentos difíciles. Por eso nosotros necesitamos ser gente que se encuentra con Dios. Y no gente que se deja morir. Que tantas preguntas, que esa imagen de Dios distorsionada, que tantos consejos día a día en su corazón lo matan por dentro. Sino gente que ya conoce el secreto de ser honestos con Dios y darle lugar a la obra vivificante del Espíritu Santo que alumbra nuestros ojos para dejar de ver a un Dios ausente y comenzar a decir Dios mío y Jehová mío. Yo le decía a los hermanos que en un momento de mi vida donde Dios también se me figuraba ciego, sordo y mudo. Una mañana muy temprano, a las 5:30 de la mañana, el Espíritu Santo me confrontó con este salmo y me vivificó. No cambió nada por fuera, pero lo que tenía que cambiar no era por fuera, porque eso no está en mis manos. Lo que tenía que cambiar era por dentro. Hermanos, nosotros tenemos algo que no tiene precio. Y es la preciosa persona del Espíritu Santo. Deja que Él te vivifique, te sane, te restaura, te construya por dentro, te haga nuevo, te dé vida. Todas las demás otras fuentes son cisternas rotas que no tienen agua. La única fuente que sacia el corazón del hombre es el Espíritu Santo, es Cristo.